Hola, bienvenido a este tutorial donde estaré hablando sobre los principales comandos que deberás utilizar en el uso de plataformas Linux para tu carrera en la programabilidad de la red y como ingeniero de automatización. Sin más, pasemos a la consola de Linux para empezar a trabajar. El primer comando con el cual vamos a trabajar es un comando que nos va a dar información del sistema. Es el comando uname. Escribimos uname y la shell nos indica estás trabajando con Linux. Excelente. Ahora, esta información es poca, es vaga. ¿Qué necesito? Necesito un poco más de información. Vamos a empezar a trabajar con parámetros de los comandos. Vamos a agregar diferentes parámetros. ¿Y dónde están esos parámetros? Los puedo encontrar directamente en la consola de Linux y tú también lo vas a poder encontrar en la consola de Linux. Vas a hacer uso del siguiente comando: man de manual de documentación, man uname. Excelente. Cuando escribes man uname, Linux te muestra la documentación de ese comando dentro de Linux. Es la información oficial, está en cualquier distribución de Linux. De esta manera vas a poder empezar a entender, a tener mayor alcance sobre el uso del comando, así como a visualizar el uso de parámetros que te van a dar también la opción de ampliar tu conocimiento en Linux. En este caso vemos ciertos parámetros. "-a", que me da toda la información del sistema. Tenemos, por ejemplo, "n", que me indica el nombre del nodo. Tenemos, por ejemplo, "b", que me indica la versión del kernel. Tenemos, por ejemplo, "m" o "p" de procesador. Excelente. Así vamos a tener diferente información en el comando man. Vamos a salir presionando la letra Q y vamos entonces a utilizar varios parámetros que nos mostró el comando man. Vamos a utilizar uname-m. Me muestra la arquitectura en la cual estoy trabajando. Le digo uname-v. Me muestra el sistema, en este caso información del sistema con el cual estoy trabajando. En este caso es Ubuntu. Le digo uname-n. Muestra información del nodo, el nodo name. Estoy trabajando con Ubuntu. Si quiero que me muestre toda la información de una sola vez, le digo uname-a. Me está mostrando toda la información que tengo sobre el kernel, sobre el sistema, perdón. En este caso, si le digo uname-r, me muestra de forma filtrada la información del kernel. Estoy trabajando en la versión 5.4. Muy bien, tenemos uname y tenemos man, pero hasta el momento no sé en qué versión de Ubuntu estoy trabajando. Estoy trabajando en la distribución de Linux Ubuntu, pero ¿en cuál versión? Para saber cuál versión tengo de Ubuntu, escribo el comando lsb_release-a. Al escribir este comando, la shell me devuelve la siguiente información: estás trabajando en Ubuntu en la versión 20.4 Long Term System, en su versión estable LTS, y lo más importante, estoy trabajando realmente en la última versión de Ubuntu. Ok, vamos a continuar ahora diciéndole al sistema otro gran comando de información que es importante saberlo desde el principio. Por ejemplo, vamos a seguir trabajando con uname-help. Muestra de forma resumida información útil sobre ese comando. Observa que el comando man me lleva a la información de documentación del comando, es mucho más extensa, mientras que el comando uname-help me muestra información que tengo en man, pero de forma más resumida. Cuento con la misma data o los mismos parámetros que en el comando man: a, s, n, r, v, m. Son comandos muy importantes que te invito a que te familiarices con ellos, debido a que en tu ruta como ingeniero de automatización, ingeniero híbrido, vas a estar trabajando constantemente con Linux y con parámetros. Muchos de esos comandos los vas a tener que trabajar directamente en la línea, en la shell, y el uso de man y help es muy útil para ti
en tu carrera de formación, así que por eso te lo coloco en este primer video tutorial. Un comando muy interesante que también vas a utilizar constantemente va a ser el comando clear, limpio la pantalla. A partir de este momento pasamos ahora a empezar a trabajar con el esquema de directorio de Linux. ¿Cuál comando utilizo para saber en qué directorio de trabajo me encuentro? El comando pwd. Me dice que en este momento estoy trabajando en el directorio home de House of Routing. Y eso es así, me encuentro exactamente en este directorio, es el usuario, por decirlo de alguna manera. Seguidamente le voy a decir, muéstrame qué hay dentro de ese directorio. Con el comando ls, escribo ls y la shell me devuelve que tengo las siguientes carpetas dentro del directorio de House of Routing, que es el usuario en el que estoy trabajando. Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures. Y tengo todo este esquema de carpetas. Los tengo en color azul y la shell me lo está mostrando en color azul, indicándome que son directorios. Voy a abrir la carpeta de House of Routing para que puedas visualizar la analogía que hay entre la línea de comandos y la parte gráfica, que es como trabaja normalmente el usuario final. Tenemos aquí Desktop, la carpeta Desktop, tenemos Documents, Downloads. Como puedes ver, es el mismo esquema. Es el mismo esquema de visualización. En el próximo video tutorial, en la próxima sección, estaré mostrándote cómo crear carpetas dentro del directorio. Ahora, muéstramelo de una forma más elegante, más fácil a la vista, o quizás con un poco más de detalle. Utilizo el comando ls-l. Como puedes ver, ahora la shell me está dando mucha más información, mucha más data dentro de ese mismo directorio. Ahora las carpetas están listadas a la derecha y cuento con una serie de información que voy a describirte de izquierda a derecha. Aquí la fecha me indica la última fecha en la que fue editado ese directorio. Esto me indica el tamaño, esto me indica el grupo del usuario donde está trabajando el que se logueó. En este caso es este usuario de House of Routing, se llama igual. Este es el usuario, el dueño de la carpeta, y este es el grupo donde está este usuario. Estos son hard links, esto es más avanzado a nivel de Linux. Y de este lado voy a hacer énfasis, voy a escribir esto en otro video donde lo haremos el comando change mode. Por los momentos es importante que empieces a familiarizarte con que los directorios, las carpetas, los vas a ver siempre con esta D aquí inicializando estas letras. D indica directorio y un guión va a indicar un archivo. Luego tenemos estas tres letras, R, W y X. En inglés quiere decir read, write, execute, es decir, permisos de lectura, escritura y ejecución. Estos que están aquí muestran los permisos de lectura, escritura y ejecución del usuario, es decir, de House of Routing, que soy yo en este momento, como estoy logueado. Seguidamente tengo otra vez el mismo esquema de permisología sobre el directorio, sobre el archivo. Tengo read, write, execute. Como puedes ver, no tengo la W, es decir, el grupo donde está este usuario, es decir, este grupo que está aquí, solamente puede leerlo y ejecutarlo, es decir, abrir la carpeta, pero no puede escribir en él, no puede guardar información en ese directorio. Y lo mismo sucede para otros usuarios que no aparecen, en este caso no aparece los otros usuarios. Entonces digamos que entra otro usuario que se llama The House of Routing 02, es otro usuario que no tiene derecho a ver mi carpeta de escritorio, tiene derecho a verla pero no a escribir. Y es lo que estamos viendo aquí, lectura, no escribe, sí la puede ejecutar. Excelente. Vamos a pasar entonces a otro comando interesantísimo que nos va a mostrar los archivos ocultos. ls-a y nos muestra todos los archivos y directorios ocultos que están en el directorio de House of Routing. En este caso tenemos, ¿cómo yo me doy cuenta cómo te das cuenta que es el archivo oculto? Porque tienen un punto como el prefijo de todo el nombre. .bash rc, .caché, .bash _ logout. Todos estos son archivos ocultos. Repitamos el ejercicio. Si le digo ls-l, puedes ver que no me muestra la información. O si le digo así, ls.
no me muestra los archivos ocultos. ls-a-l, aquí me está mostrando la lista de archivos, la lista de directorios, tanto ocultos como los visibles. Excelente ejercicio para inicializar tu búsqueda y tu trabajo en la consola. Para cerrar, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué aprendimos hoy? A utilizar el comando uname y sus parámetros, a utilizar el comando lsb release para saber la versión de Ubuntu en la cual estás trabajando. Hiciste uso del comando pwd para saber en qué directorio estás trabajando, el comando ls clear, y aprendiste a listar los archivos ocultos y los archivos visibles. Te invito al siguiente capítulo de este video tutorial donde te estaré informando y mostrando cómo trabajar con el directorio y cómo hacer la gestión de carpetas y archivos en Linux.